Saludos y bienvenidos. El día de hoy vamos a ver fracciones. Las fracciones son una forma de representar una cantidad dividida en partes iguales. Siempre tiene que ser partes iguales. Veamos un ejemplo para comprender mejor. Esto es una pizza representada con el número 1. Estas son 2. Lo representamos igual con un número natural. Pero si encontramos una pizza que le faltan partes, podemos representarlas con una fracción. En este caso, habían 6 partes en total. Pero ya no. Solamente tenemos 5 partes. Entonces, 5/6 es lo que representa esta pizza. En este ejemplo vemos que hay una pizza, pero hay otra pizza que está incompleta. Eso sería igual a un entero, porque hay una pizza entera, pero también hay una que le faltan partes. Antes habían 6 partes y ahora solo quedan 4. Así se representa esa cantidad en fracción. Un entero, 4/6. Las fracciones tienen partes. El número que va arriba siempre se va a llamar numerador y el número que está debajo se llama denominador. Esta rayita que está aquí se llama línea de fracción. Las fracciones pueden ser propias, impropias, mixtas o equivalentes. También hay unitarias, pero bueno, por ahora vamos a explicar estas 4. Las fracciones propias tienen el numerador menor que el denominador. Y al momento de graficarlas, podemos realizar un gráfico, sea circular, cuadrado o rectangular, de cualquier tipo, y lo dividimos de acuerdo a lo que indique el denominador. En este ejemplo vamos a dividirlo en 5 partes iguales. Y el numerador, el número de arriba, nos dice cuántas vamos a tomar o cuántas vamos a pintar. En este ejemplo serían 3. Y así podemos representar una fracción, 3/5, y ese sería el gráfico que la representa. En otro ejemplo tenemos 2/4. Para graficarlo debemos trazar una figura y dividirla en 4 partes iguales, porque es el número de abajo, el denominador, siempre me indica en cuántas partes voy a dividir. Y el numerador, el número de arriba, me dice cuántas partes voy a tomar o cuántas partes voy a pintar o colorear. Según este ejemplo, serían 2 nada más. Ese gráfico equivale a la fracción 2/4. Un último ejemplo de fracciones propias sería 5/8. Para representarlo, realizamos un gráfico y dividimos en 8 partes iguales. Como el numerador es 5, debemos tomar 5. Y ese es el gráfico que representa la fracción 5/8. En fracciones mixtas, vamos a explicar las mixtas. Se llaman así porque están compuestas por un número natural, un número normal, y acompañado, juntito a ese número, encontramos una fracción. Por eso se llama mixta, una fracción mixta, porque contiene en la parte de adelante un número normal, un número natural, que siempre va a ir acompañado de la fracción. Esta fracción se lee 2 enteros, 1/6. Para graficarla, vamos a trazar primero los 2 gráficos que representan la parte entera. Por eso los vamos a pintar enteros, 2 enteros. Luego de graficar esa parte entera, vamos a graficar la parte de la fracción. Realizamos del mismo tamaño. Es importante que todos sean del mismo tamaño. Ahora, en la siguiente figura, tenemos que dividir de acuerdo a este denominador en 6 partes iguales y vamos a pintar una. Y ese es el gráfico que representa esa fracción. 2 enteros, 1/6. Esta es la parte entera y esta es la parte de la fracción. 5 enteros, 3/8. El número natural está adelante y la fracción a continuación. Esa es una fracción mixta. La representamos, primero graficamos la parte del número entero. Como el número entero es 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Realizamos 5 gráficos y los pintamos enteros. Además de la parte entera tenemos una fracción. Volvemos a graficar uno más para poder representar la fracción. Según el denominador debemos dividirla en 8 partes iguales. Y vamos a tomar 3. 1, 2, 3. Entonces, 5 enteros, 3/8 es representada de esta manera gráfica. Un ejemplo más, tenemos 3 enteros, 1/4. La parte entera es el número natural, seguido de una fracción. 3 enteros, 1/4. Para graficarlo empezamos con la parte entera, 1, 2, 3. Y como indica el nombre, debemos pintarlos enteros. Luego de que ya grafiqué la parte entera, voy a la fracción. Grafico un recuadro más para la fracción que debe estar dividida en 4 partes según nos indica el denominador y vamos a tomar una. Ahí estaría representado mediante gráficos esa fracción, 3 enteros, 1/4. Además tenemos las fracciones impropias.
se caracterizan porque tienen el numerador mayor que el denominador y son un poquito más complejas de graficar. Por ejemplo, tenemos que realizar un gráfico y dividirlo en 4 partes iguales, pero debemos tomar 7 y no nos alcanza porque solo tenemos 4. Entonces, bueno, por ahora vamos a colorear estas, serían 4, pero nos falta porque tenemos que tomar 7, no solo 4. Si se encuentran con una fracción impropia de estas, lo que deben hacer es volver a repetir el gráfico. Repítalo nuevamente y vuélvalo a dividir en 4 porque el denominador es el que nos indica en cuántas partes debemos dividir. Como ya habíamos tomado 4, vamos a continuar. 5, 6, 7. Ahí hemos logrado tomar 7 partes, pero para eso tuvimos que realizar 2 gráficos para que nos pudiera alcanzar. Entonces, nos damos cuenta que 7 cuartos es igual a un entero y además dividimos en 4 y tomamos 3. Un entero, 3 cuartos es igual a 7 cuartos. Esta es una manera de graficar las fracciones impropias, convirtiendo mediante el gráfico a una fracción mixta. Pero también se puede convertir una fracción impropia a mixta mediante división y luego podemos graficar. Es otra manera de hacerlo, podríamos verlo en un video más adelante. Por ahora vamos a hacerlo así. Veamos otro ejemplo. 10 tercios. Trazo un gráfico y, de acuerdo al denominador, debo dividirlo en 3 partes iguales. Pero como debo tomar 10, entonces voy 1, 2, 3. Voy pintando de una vez. Solo tengo 3, así que debo repetir el gráfico. De igual manera debo dividirlo en 3, no en más, porque el denominador me dice 3. Y así he pintado hasta ahora 6. Me falta completar para llegar a 10 partes tomadas, 10 partes pintadas. Apenas llevo 6. Debo graficar nuevamente, dividir en 3 y ahora llevamos 9 partes pintadas. Me falta otro más. Divido en 3 y voy a pintar el que me falta, el 10. Ahora sí tengo 10 cuadros pintados y vemos que 10 tercios es igual a 3 partes enteras y en 3 partes dividí este y tomé una. 3 enteros, 1 tercio. Es una manera de resolver esta forma gráfica y conversión de impropia a mixta. Un último ejemplo de impropia tenemos 9 quintos. Para graficarlo podemos trazar en este caso un rectángulo que va a estar dividido en 5 partes porque el denominador me dice 5. De esas 5 partes debo tomar 9. No me alcanza porque solo tengo 5. Pues tomo lo que hay, 5. Pero como debo tomar 9 y aún me falta, vuelvo a repetir el gráfico y vuelvo a dividir en 5. Y completo, tenía 5 pintadas, 6, 7, 8, 9. He completado las 9 partes que me faltaban, pero tuve que hacer el gráfico duplicado 2 veces para que me pueda alcanzar. Eso significa que 9 quintos es igual a un entero y dividí en 5 partes, tomé 4, por lo que me da que 9 quintos es igual a un entero 4 quintos. La fracción impropia, de acuerdo al gráfico, se logró convertir en impropia. ¿Sí? Es una forma de resolver esto. También tenemos las fracciones equivalentes. Un ejemplo de estas sería 5 décimos es igual o es equivalente a un medio. ¿Por qué? Porque si nosotros dividimos 5 o simplificamos, 5 dividido para 5 es igual a 1 y 10 dividido para 5 es igual a 2. Graficando estas dos fracciones podemos comprender mejor por qué son equivalentes, por qué son iguales, la una a la otra. Trazo un gráfico, en este caso es un cuadrado, que voy a dividir en 10 partes iguales. Y el segundo gráfico lo vamos a dividir en 2 partes iguales. Vamos a ver. 10 partes iguales. Y vamos a tomar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mientras que un medio me indica su denominador que debemos dividir en 2 partes iguales y tomar una. Si ponemos mucha atención en la parte pintada, en la parte que tomamos, en la naranja, es exactamente del mismo tamaño que la otra. La una fracción es equivalente a la otra y podemos notar que un gráfico es equivalente al otro. Si borramos por un momento la parte que no tomamos, la parte blanca, podemos notar que son exactamente iguales las partes naranjas que hemos tomado. ¿Sí? Es por eso que estas dos fracciones son equivalentes, porque representan la misma porción, representan la misma fracción, la misma parte del total. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima.